Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Ford Focus. Las carrocerías antes del rediseño de 2008 no temían demasiado a la corrosión, pero incluso en carrocerías completamente intactas, con el tiempo aparecen tapones de leche de azafrán en las costuras de los umbrales y debajo del plástico de los parachoques. Pero los largueros inferiores y laterales se mantienen bien. Y si los orificios de drenaje de la carrocería están en orden, no habrá problemas graves. En los coches más antiguos, la corrosión de los arcos y la parte inferior de las puertas ya ha salido de las costuras y se ha hecho visible. Esto estropea enormemente la apariencia y reduce el precio, pero hasta ahora no es nada peligroso. Una verificación muestra que la estructura de poder del cuerpo está en orden. Sin embargo, hay ejemplos francamente podridos, y la mayoría de las veces se trata de automóviles con matrícula de Moscú. Un cóctel en las carreteras locales está claramente contraindicado con pintura. Y a menudo los rastros de inundación en el interior indican que estos automóviles se vieron obligados a cruzar barreras de agua urbanas. Aparentemente, las cavidades internas de la carrocería no tienen una protección anticorrosión suficientemente buena. Los coches después del rediseño de 2008, curiosamente, tienen más problemas con la pintura. Lo más probable es que el culpable sea un cambio en el proceso de pintura, tal vez una transición a pinturas solubles en agua en la producción. Pero lo cierto es que las ampollas y astillas en la pintura de los coches más nuevos aparecen más rápidamente, y la capa de pintura es muy fina y suave, literalmente rayada por las briznas de hierba. Los coches pintados de color metalizado tienen en este caso una ligera ventaja, su capa de pintura es claramente más gruesa. Pero la protección de las cavidades internas ha mejorado y quizás el sellador de juntas haya comenzado a aplicarse mejor. La corrosión de las costuras aún es rara en estas máquinas. El diseño relativamente simple y bien pensado del sistema eléctrico no causa muchos problemas a los propietarios de automóviles. Los fallos masivos de cableado y unidades son el destino de los coches inundados. Es cierto que la estanqueidad de la mayoría de las unidades de control aquí es simplemente cero, cualquier problema con el drenaje o una limpieza en seco fallida, y ahora el automóvil comienza a sufrir una serie de fallas. Y el cableado del compartimento del motor no es especialmente fiable, la mayoría de los conectores no resisten las desconexiones en los coches viejos y se rompen. El cableado de los faros delanteros y traseros todavía es bastante débil, los portalámparas a menudo requieren reemplazo o reparación, y el cableado de las luces antiniebla delanteras. El arnés arde para aquellos a quienes les gusta conducir con luces antiniebla todo el tiempo. Pero seamos honestos, es poco probable que los europeos esperaran que alguien en nuestro país pensara que siempre hay niebla en las carreteras rusas. Esta iluminación, en general, está destinada a encenderse estrictamente en situaciones de emergencia, y no como una forma de iluminación adicional y deslumbrar a los coches que circulan en sentido contrario cuando llueve. En todos los coches con motores 1.4 y 1.6, el generador está en riesgo, la unidad original dura de 3 a 5 años, después de lo cual comienza a sufrir diversas averías, ya sea un relé regulador, o un rectificador, o anillos y cojinetes. En general, su recurso no es suficiente, pero es conveniente cambiarlo, todo está en el lugar más visible. En los motores 1.8 y 2.0, el generador está oculto a la vista y no causa ningún problema. Pero tienen un sistema de dirección asistida eléctrica, un servomotor hidráulico con bomba eléctrica. En los automóviles más antiguos, el cableado del variador es muy vulnerable a las altas corrientes y los más mínimos problemas con los contactos provocan que todos los conectores mal conectados se quemen. Si su cableado ya está dañado y no hay abrazaderas en los conectores, le recomiendo comprar chips nuevos e instalarlos. Un incendio en el compartimento del motor es algo extremadamente desagradable, ¿sabe? Delante hay un puntal McPherson y es bastante duradero. La vida útil de la suspensión no suele causar quejas, el kilometraje de la mayoría de los elementos es inferior a 100.000.
Con un kilometraje superior a 60 a 70.000, los primeros en ser reemplazados suelen ser los bloques silenciosos traseros de la palanca en forma de L y, a veces, los cojinetes de soporte. Los puntales y casquillos estabilizadores duran la mitad, pero son baratos y consumibles, un viaje todoterreno y ahora están listos para ser reemplazados. Además, los cojinetes de las ruedas no son en absoluto un ejemplo de fiabilidad, son muy susceptibles a la humedad y a los impactos laterales. Para aquellos a quienes les gusta forzar charcos tan profundos como el buje y conducir de lado, el buje se convierte en un artículo consumible. Y en condiciones ideales, el recurso es incluso menor que el de las suspensiones. La unidad muestra los primeros signos de cansancio a 70 a 80.000 kilómetros y a 100 a 150 suele ser ruidosa. El multibrazo trasero es bastante duradero e incluso sus componentes no son demasiado caros. Los bloques silenciosos del brazo transversal son tradicionalmente los primeros en desgastarse, esto ocurre después de un kilometraje de 50 a 70.000 kilómetros. Si cambia la palanca, los componentes restantes pueden durar el mismo tiempo. Esto, por supuesto, si cuidas la suspensión. La sobrecarga, la conducción por caminos de tierra y los impactos laterales reducen significativamente la vida útil. Para aquellos a quienes les gusta ahorrar, hay buenas noticias, no se pueden cambiar palancas enteras, sino bloques silenciosos y bisagras por separado. Hay componentes del Mazda 3 de la misma plataforma y simplemente no originales. Si el coste del trabajo es bajo, los ahorros son significativos. Los frenos aquí son sencillos y económicos. En los coches más sencillos sin ABS incluso se pueden encontrar tambores en la parte trasera, pero, afortunadamente, la mayoría de los coches estaban equipados con sistemas antibloqueo y frenos de disco integrales. Y los coches rediseñados también tienen un sistema ESP. El recurso de todos los nodos es decente, el sistema no causa ningún problema especial. Pero en los primeros automóviles de producción, los problemas con la corrosión de los tubos de freno ya están comenzando, aquí hay que tener cuidado y reemplazar las líneas a tiempo. La dirección tampoco figuraba entre las unidades problemáticas. Con relativa frecuencia, en automóviles con motores 1.4 a 1.6, las tuberías de dirección asistida tienen fugas, las tuberías de alta presión estallan y, en automóviles con motores 1.8 y 2.0, la vida útil de la bomba de dirección asistida es limitada y surgen problemas con el cableado. Pero en la mayoría de los automóviles, estos componentes no causan ningún problema y la cremallera de dirección es confiable y no es propensa a sufrir fugas cuando se producen juegos o golpes. Los coches de las series RS y ST presentan cambios importantes tanto en los frenos como en la suspensión. El RS utiliza una versión interesante del puntal McPherson delantero, con un pasador de pivote, que permite, manteniendo las ventajas de este tipo de suspensión, proporcionar a los coches potentes un excelente comportamiento en las curvas bajo tracción y desarrollar sus 305 caballos. En la pista. Los frenos están reforzados, hay brembos multipistón y discos compuestos, todo ello procedente del conjunto de componentes Volvo. Los automóviles con transmisión manual y motores de gasolina pueden considerarse casi sin problemas. Tanto 1.6, 2.0 y 2.5 no tienen problemas graves con las transmisiones. Pero el 1.8, que tiene una transmisión manual débil respecto a los motores 1.6, a veces falla. Además, es posible sustituirlo por una caja de cambios 2.0, pero el coche pierde mucho en dinámica. Aquí hay dos series de transmisiones automáticas. Con los motores 1.6 y 2.0 se instaló una transmisión automática de diseño propio de Mazda, Serie 4F27E/FN4A. Además de su sencillez y buena vida útil, tiene la capacidad única de desmontar completamente la transmisión automática sin sacarla del coche. Esto no quiere decir que no se estropee, la parte mecánica de la caja es bastante débil, a la bomba de aceite no le gusta el aceite sucio, etc., pero con la configuración Ford esta caja funciona y funciona,
hasta aproximadamente 180-250.000 kilómetros, cuando requerirá revisiones serias. La caja requiere su propio aceite, no el clásico de Strong, sino el tipo marca V. El bloqueo del motor de turbina de gas se utiliza de forma activa, por lo que el cambio de aceite es obligatorio y durante la conducción activa debe realizarse con más frecuencia que según la normativa. Y para aquellos a quienes les gusta quemarse a alta velocidad, el paquete será el primero en fallar en marcha atrás y marcha atrás. Pero incluso para los conductores tranquilos, la cubierta trasera es la primera en fallar, su material es demasiado blando y, nuevamente, hay una pérdida de presión en los paquetes de sobremarcha y marcha atrás. El cuerpo de la válvula es muy confiable, excepto que el solenoide de presión lineal requiere reemplazo durante una revisión importante de la caja. El diferencial, por el contrario, es demasiado suave y no le gusta resbalar. Con motores 2.0, a veces se instalaba una transmisión automática Jacko de 5 velocidades más moderna, JF506C. Rara vez se encuentra, principalmente en los modelos europeos después del rediseño de 2008. Pero los motores aquí son los mismos que los del Mondeo y el Fusion. Y estos motores son muy buenos. Los 1.4 y 1.6 de tamaño pequeño con transmisión por correa de distribución son compactos, tienen una buena vida útil y son fáciles de mantener. La serie Zidakasi es generalmente una de las series de motores de mayor éxito hasta el día de hoy. Los puntos débiles son un termostato no muy bueno, no el filtro de aire más conveniente y una válvula de mariposa que se obstruye temprano. Si cambia la correa de distribución al menos una vez cada 60 a 90.000 kilómetros, el motor puede durar 300 o 500.000 kilómetros. Especialmente si cambia el aceite cada 10.000 kilómetros y evita caminos polvorientos, una mala filtración reduce la vida útil del grupo cilindro-pistón. Además, aquí el catalizador a menudo no sobrevive hasta 200.000 kilómetros y el motor es sensible a la gasolina. Como regla general, al cambiar de estación de servicio, se enciende la luz de verificación del motor. Estas son las características del sistema de control del motor. Cambiar el contenido calórico del combustible generalmente conduce a un error lambda. Por cierto, Ford suele realizar este truco cuando viaja a Europa, donde la gasolina siempre contiene una mezcla de etanol. No hay que tener miedo a los errores. Motor 1.6 de 115 litros. Tiene fases de sincronización ajustables y un conjunto completo de problemas al respecto. Los desfasadores empiezan a golpear cuando hay insuficiente o exceso de presión de aceite, las válvulas se ensucian. La presión de aceite de estos motores es ligeramente menor y los problemas con las camisas del cigüeñal aparecen antes, especialmente con aceites de baja viscosidad. Se recomienda que dicho motor se someta a un mantenimiento regular por parte de funcionarios, una escucha constante y aceites con una viscosidad no inferior a SAE40. Y al mismo tiempo, no se puede decir que el motor tire mucho mejor que el habitual 1.6 con 101 litros. Los 14 caballos adicionales claramente se perdieron en alguna parte, pero los costos de mantenimiento y el número de posibles jambas están aumentando. Los motores 1.8 y 2.0 también son viejos amigos, este es el Mazda Serie L, al igual que el Mondeo. Fiable, duradero, con una buena cadena de distribución, verdaderamente casi eterno para el propietario, normalmente más de 200.000 kilómetros. Los motores no tienen llave, son sensibles a la calidad del trabajo y al uso de llaves dinamométricas durante el montaje. No tienen marcas y son sumamente difíciles de reparar en el campo. Los motores también tienen muchas conexiones débiles en la entrada, la ventilación del cárter no es muy buena, los sensores y los sellos tienen fugas. Y el colector de admisión también puede fallar, las trampillas que contiene se desgastan con el tiempo e incluso pueden caerse y meterse debajo de las válvulas o dentro del cilindro, con consecuencias predecibles. Pero al mismo tiempo, el grupo de pistones tiene una buena vida útil, un diseño bien pensado e incluso tolera el trabajo con aceites AE20 de baja viscosidad y largos intervalos de reemplazo.
Sin embargo, los motores todavía prefieren aceites E40 e intervalos de cambio de aceite razonables, una vez cada 10 a 15.000 kilómetros. El motor 1.8 también se distinguió aquí, el firmware resultó ser notablemente peor que el del 2.0. Las velocidades flotantes y la tracción desigual en el firmware original lo convierten en una opción menos preferible. ¿Y te acuerdas de la transmisión manual? Como resultado, un automóvil con él no es mucho más rápido que con un 1.6 mucho más simple, y un motor más grande es más caro de mantener y consume más gasolina. Todos los motores tienen sistemas de enfriamiento de plástico y caucho débiles, los tanques de expansión son un consumible y deben inspeccionarse cada pocos años, las abrazaderas no son muy buenas, las mangueras tienden a hincharse y romperse en las juntas. Los motores turbo Volvo de los Focus no difieren en durabilidad, y esto es comprensible, no se compran para ir a la iglesia, sino para un recocido tan serio. Sí, y lo ajustan a fondo. Regularmente se encuentran proyectos de 350 a 600 caballos de fuerza. Desafortunadamente, hay muchos componentes únicos, como un colector de escape con una parte caliente integrada de la turbina. Todo esto aumenta el costo de mantenimiento, ya que los componentes producidos en masa por Volvo no son adecuados o requieren una granja colectiva seria. Con la sustitución de varios componentes a la vez. Esta es toda la información sobre los problemas del Ford Focus. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.